Así veo las cosas. Comenzamos con las gravísimas, muy graves acusaciones en contra de César Chávez, el líder de los derechos civiles, el líder de los campesinos, el líder histórico de la comunidad latina. Hoy cae un héroe. Hoy estamos en el fin de la leyenda. Estamos viendo la destrucción de un verdadero mito. Una investigación muy profunda, convincente, del diario The New York Times asegura que César Chávez, mientras era líder de los campesinos, abusó y violó a muchas mujeres, entre ellas varias menores de edad. No solo eso, Dolores Huerta, la lideresa de la comunidad hispana, también acusa a César Chávez de haberla violado. Tenemos todos los detalles de lo que está ocurriendo ante estas gravísimas, muy graves acusaciones que nos han horrorizado, que nos han impactado. El sindicato creado por César Chávez y Dolores Huerta en 1960 ha decidido suspender las celebraciones en el nombre del ahora ex líder. Y no solo eso, sino que hay otras organizaciones que también han decidido suspender cualquier tipo de festividad hasta que se sepa exactamente qué fue lo ocurrido. César Chávez murió hace 33 años, en 1993, tenía 66 años de edad. Lo increíble de esta historia es que se ha mantenido en silencio por más de 3 décadas. Pero vámonos por partes. Vamos primero con parte del reportaje del diario The New York Times que dice lo siguiente. El resumen es de nosotros. Las acusaciones en contra de César Chávez forman parte de un patrón de abuso sexual, algo que antes nunca se había revelado. Muchas de las mujeres se quedaron calladas durante décadas por vergüenza y por no afectar la imagen de un hombre que se convirtió en líder de los derechos civiles de los latinos. Las acusaciones se basan en entrevistas con más de 60 personas. El diario The New York Times revisó cientos de documentos, fotografías y audios. Las acusaciones de abuso de 2 de las mujeres fueron verificadas por personas que supieron lo ocurrido desde hace décadas. Esto es parte del reportaje de The New York Times. Y empecemos con algo importantísimo. Aquí lo declaramos. Tienen toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo las sobrevivientes y las víctimas de este gravísimo caso de abuso sexual. En junio del 2025 estábamos cubriendo las protestas en la ciudad de Los Ángeles en contra de ICE, de las redadas de ICE, de las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y me encontré a Dolores Huerta. Dolores Huerta en estos momentos tiene 96 años de edad, pero sigue siendo la lideresa moral y ética de la comunidad latina. Y ahí le hice una pregunta sobre si las protestas que estábamos viendo en Los Ángeles tenían alguna similitud con las protestas que había liderado ella y César Chávez. Y esto fue lo que me dijo junio 2025, Los Ángeles. ¿Cómo se compara esto con tus luchas con el César Chávez? Bueno, al punto que estamos ahorita, yo dijera que tuvimos que organizar por muchos años antes que pudiéramos llegar a este nivel de tener toda la gente unida y organizada. Así es que estamos empezando a indicar que ya la gente ya es muchos organizadores aquí. Dolores Huerta diciéndonos que para llegar a este punto en el que estamos de organización de los latinos tuvieron que pasar muchísimos años de lucha y de enfrentamientos. Muy bien, lo que era impensable para nosotros es que esta historia, estas terribles acusaciones en contra de César Chávez, fueran a ocurrir poco después de esa conversación con Dolores Huerta, que había mantenido absoluto silencio durante 6 décadas. Dolores Huerta acaba de sacar una carta. El resumen de la carta dice lo siguiente. Como madre joven, en los años 1960, viví 2 actos sexuales separados con César. Fui manipulada, presionada y forzada en contra de mi voluntad. Ambos actos sexuales con César resultaron en embarazo. Decidí mantener mis embarazos en secreto y después de que nacieron mis hijos, hice arreglos para que fueran criados por otras familias. He guardado este secreto durante demasiado tiempo. Mi silencio acaba aquí. Este es un breve resumen de la carta de Dolores Huerta, pero este es un evento tan importante, es una noticia tan importante para la comunidad latina. De nuevo, es la destrucción de un mito, es el fin de una leyenda que me parece y nos parece que es muy importante leer la carta de Dolores Huerta, fechada el 18 de marzo de este 2026. La voy a leer completa porque hay que hacerlo. Dice lo siguiente.
Tengo, dice Dolores Huerta, casi 96 años y durante los últimos 60 he guardado un secreto porque creí que exponer la verdad dañaría el movimiento de campesinos por el cual he luchado mi vida entera. Siempre he motivado a las personas a utilizar su voz. Después de la investigación del New York Times de varios años sobre la conducta sexual inapropiada de César Chávez, ya no puedo mantenerme en silencio y debo compartir mis propias experiencias. Dolores Huerta, en esta carta. Como madre joven, en los años 1960 viví 2 actos sexuales separados con César. La primera vez fui manipulada y presionada para tener sexo con él y sentí que no podía decir que no porque él era alguien a quien yo admiraba, mi jefe y el líder del movimiento al que ya le había dedicado años de mi vida. La segunda vez fue forzada contra mi voluntad y en un ambiente en el que me sentía atrapada. Continúa la carta de Dolores Huerta. Había vivido abuso y violencia sexual antes y me convencí de que tenía que soportar estos incidentes sola y en secreto. Ambos actos sexuales con César resultaron en embarazos. Decidí mantener mis embarazos en secreto y después de que nacieron mis hijos hice arreglos para que fueran criados por otras familias que pudieran darles una vida estable. A lo largo de los años tuve la fortuna de desarrollar una relación profunda con estos niños, quienes ahora son muy cercanos a mis otros hijos, sus hermanos. Pero aún así, nadie sabía la verdad completa sobre el modo en que fueron concebidos hasta hace unas semanas. Cargué con este secreto durante todo este tiempo porque construir el movimiento y asegurar los derechos de los campesinos fue el trabajo de mi vida. El desarrollo de la Unión fue el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos y no iba a dejar que César ni nadie más obstruyeran el camino. Puse todo lo que tenía en la abogacía y defensa de los miles de campesinos y otros que sufrían y merecían los mismos derechos civiles. Continuamos leyendo la carta de Dolores Huerta. Dice ella, nunca me he identificado como una víctima, pero ahora entiendo que soy una sobreviviente de violencia, de abuso sexual, de hombres manipuladores que me veían a mí y a otras mujeres como propiedad y objetos de control. Estoy compartiendo mi historia porque el New York Times ha indicado que no fui la única, había otras. Más mujeres están alzando su voz, compartiendo que fueron abusadas sexualmente y agredidas por César cuando eran niñas y adolescentes. Saber que él dañó a niñas me enfurece. Mi corazón sufre por aquellas que han tenido que sufrir solas y en silencio durante años. No hay palabras lo suficientemente fuertes para condenar las acciones deplorables que él cometió. Las acciones de César no reflejan los valores de nuestra comunidad ni los de nuestro movimiento. El movimiento de los campesinos siempre ha sido mayor y mucho más importante que el de cualquier individuo. Las acciones de César no disminuyen los avances permanentes logrados a favor de los campesinos con la ayuda de miles de personas. Debemos continuar participando y apoyando a nuestra comunidad que más que nunca necesita abogacía y activismo. Continuaré con mi compromiso con los trabajadores, así como con los derechos de las mujeres, para asegurar que tengan una voz, que nuestras comunidades sean tratadas con dignidad y que se les dé la equidad que se les ha negado durante mucho tiempo. Termina de esta manera la carta de Dolores Huerta y dice lo siguiente: he guardado este secreto demasiado tiempo, mi silencio acaba aquí. Al final, Dolores Huerta en su carta dice, si eres sobreviviente o has sido afectado por cualquier tipo de violencia sexual, visita la página web de la Fundación de Dolores Huerta y encontrarás una lista de recursos de apoyo, es doloreshuerta.org. Repito, doloreshuerta.org. Todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad, absolutamente todo, incondicional, para las víctimas de César Chávez y para estas sobrevivientes. Por supuesto, durante los próximos días tendremos más información y les iremos dando algunos detalles de esta historia que está impactando fuertemente a la comunidad latina y que ocurre 33 años después de la muerte de César Chávez. Son 33 años de silencio que, como dice la carta de Dolores Huerta, el silencio acaba aquí. Hay otras noticias y vamos a continuar. Hoy hubo una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos para escuchar al nuevo jefe del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Wayne Mullen, el senador Wayne Mullen. Pero el senador Ron Paul, que estaba al cargo de estas audiencias, tomó el liderazgo y le comentó a Wayne Mullen que él personalmente había
sido atacado sencillamente por cuestionar algunas de las posiciones del gobierno de Donald Trump sobre cuestiones de seguridad. Así que empezamos con las declaraciones del senador Ron Paul, en donde él explica cómo él fue atacado. Complications led to an infection in the space between my lung and chest wall. I spent a week in the hospital having the infection lavaged every 6 hours through a chest tube. Recently, Senator Mullen, if you have time to listen, you were confronted by constituents that were angry because you voted against my amendment to stop all funding for refugee welfare programs. Instead of explaining your vote to continue these welfare programs for refugees, you decided to transfer the blame. You told the media that I was a freaking snake and that you completely understood why I had been assaulted. I was shocked that you would justify and celebrate this violent assault that caused me so much pain and my family so much pain. I just wonder if someone who applauds violence against their political opponents is the right person to lead an agency that has struggled to accept limits to the proper use of force. Para que entendamos lo que está ocurriendo, el senador Mulway Mullen había acusado al senador Ron Paul, lo había ofendido, y el senador Ron Paul sugiere que debido a este tipo de acusaciones que le habían hecho, falsas o no falsas, que él fue atacado a nivel personal y sufrió serios problemas en los pulmones, en las costillas, fue golpeado brutalmente. Mulway Mullen, quien quiere ser el nuevo jefe de seguridad interna de los Estados Unidos, en lugar de Kristi Noem, salió a decir que él no tomaba este tipo de cosas a nivel personal, pero ya a nivel teórico, el liderazgo de Mulway Mullen pudiera ser un poco más suave que el de Kristi Noem. ¿Por qué? Porque en las declaraciones él dijo algo que debemos de ponerle mucha atención. Él dice que iba a concentrarse en los inmigrantes ya detenidos, no en los inmigrantes por detener. Y esto sería un cambio enorme, fundamental, en donde no se perseguirían a todos los inmigrantes, muchos de los cuales no tienen récord criminal, sino que se perseguirían únicamente a los que ya están detenidos hasta el momento. Aquí las declaraciones del que quiere ser el nuevo jefe de seguridad de los Estados Unidos. Chairman made, calling me a liar. Sir, I think everybody in this room knows that I'm very blunt and direct to the point, and if I have something to say, I'll say it directly to your face. If you recall, back in my House days, we actually did have this conversation because of the remarks that I made. You were in a room. I simply addressed that I said I could understand because of the behavior you were having, that I could understand why the neighbor did what he did. As far as my terms of the snake in the grass, sir, I work around this room to try to fix problems. I've worked with many people in this room. Seems like you fight Republicans more than you work with us. I did address those remarks. I did explain your gimmicks by the amendment you put forth. And as far as me saying that I invoke violence, I don't. I don't think anybody should be hit by surprise. I don't like that. But if I do have something to say, everybody in this room knows I'll come straight to you. I'll say it publicly and I'll say it privately, but I'll never say it behind your back. So for you to say, I'm a liar, sir, that's not accurate. And I got proof to say that because you have spent millions of dollars in my campaigns against me because we just don't get along. However, sir, that doesn't keep me at all from doing my job. I can have different opinions with everybody in this room, but as Secretary of Homeland, I'll be protecting everybody, including Kentucky, as much as I will my own backyard in Oklahoma. It's bigger than the partisan bickering that we have. It's bigger than the political differences we have. The truth is, I have a job to do, and I don't like to fail at anything, at all. So I can set it aside if you're willing to set it aside. Let me earn your respect. Fuertes declaraciones del senador Mullen, interesante porque él dice que tiene una personalidad directa, que va a decir las cosas tal cual, y que aunque no se lleven, claramente no se lleva nada bien con el senador Ron Paul, aunque no se lleven, él dice que va a hacer su trabajo, que va a tratar de defender a los Estados Unidos. Imagínate comenzar tu trabajo cuando estás enfrentado de esa manera. No sé si estás planeando viajar durante los próximos días, pero está terrible la situación en los aeropuertos, y está terrible porque hay una pelea
Cuando decimos que queremos conectar las grandes noticias contigo, este es uno de los mejores ejemplos. Aquí hay una pelea entre demócratas y republicanos. ¿Por qué están peleados? Están peleados por ICE, porque los demócratas no quieren que ICE siga haciendo estas redadas, que sus agentes no vayan encubiertos, que se presenten sin órdenes de deportación, que estén deteniendo a gente que no tiene récord criminal. Entonces, los demócratas han parado el dinero, el presupuesto, para financiar a ICE. Pero al mismo tiempo que detienen el dinero para ICE, se lo están deteniendo a todo el Departamento de Seguridad Interna, a DHS. Y entonces, al detenerlo, están afectando a la patrulla fronteriza, están afectando a ICE y están afectando a los agentes que te atienden a ti y a mí en los aeropuertos. Y las imágenes que vamos a ver ahora son del aeropuerto de Atlanta, en donde esta es la consecuencia. Si los agentes no reciben dinero, si los agentes no reciben cheques, muchos de ellos, valientemente, disciplinadamente, están yendo a sus trabajos a pesar de que no les están pagando. Por supuesto, esperamos que luego se les vaya a pagar. Pero hay muchos otros agentes que ya no están yendo a trabajar y 300 de ellos incluso han renunciado a sus puestos. ¿Cuál es la consecuencia? Esto que acabas de ver, filas gigantescas en los aeropuertos y particularmente ahora en Spring Break, donde muchas familias están viajando con niños. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, es un verdadero caos en algunos de los aeropuertos, otros lo tienen mejor organizados. Ahora, los agentes que te atienden a mí cuando estamos pasando estos puestos de seguridad son de TSA, es decir, de la Administración de Transporte de los Estados Unidos. Pero la Administración de Transporte de los Estados Unidos, uno esperaría en una situación tan grave como esta, que tuviera a alguien a cargo. Bueno, hay un administrador interino, ni siquiera permanente, un administrador interino que dijo lo siguiente. The reality is right now, like majority of Americans that are paycheck to paycheck, as the weeks continue, our TSA officers, as long as they don't get paid, they're going to continue to call out. They can't afford to come in, and they're going to quit altogether. And that's a serious concern, and that's going to continue to impact staffing airports across the United States. We saw this morning, of course, Philadelphia had to collapse lanes because of call outs. And so the reality of the situation is this is going to get worse before it gets better if we don't see any sort of action from Congress. Bueno, ahí están hablando de lo que ocurrió en el aeropuerto de Filadelfia. Imagínate que tú llegas al aeropuerto de Filadelfia. Generalmente yo llego con 1 hora, vamos a suponer que llegues con 2 horas o que llegues con 3 horas al aeropuerto y de pronto ni siquiera con las 3 horas te da tiempo de llegar a tu vuelo y pierdes tu vuelo. ¿Quién es responsable? ¿Quién te lo va a pagar? Nadie te lo va a pagar. Pero eso es lo que está ocurriendo cuando los políticos no se ponen de acuerdo. Yo siempre digo, ¿qué no se pueden sentar a platicar en una mesa y lo arreglan? ¿Por qué nos tienen que estar afectando a todos nosotros? Esa es la situación. Así que Joaquín Jeffries, quien es el líder de la minoría en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, ha dicho, para evitarnos la bronca, vamos a pagarle a los agentes, los demócratas dicen, estamos dispuestos a pagarle a los agentes de TSA en los aeropuertos para que no haya este tipo de crisis. Pero no, los republicanos quieren que se les pague a los agentes de TSA y a todos los demás, a los de ICE, a los de la patrulla fronteriza, y sencillamente demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo. Aquí el punto de vista de los demócratas. We are gathered today on the Capitol steps in support, strong support, of paying TSA agents. It's because Republicans have decided to force TSA agents to work without pay, inconvenience millions of Americans across the country, and create chaos at airports rather than get ICE under control. El caso es que al final tú pagas los platos rotos. Al final de cuentas, si estás volando, las complicaciones son para ti. Y al final de cuentas, si pierdes el vuelo, la culpa va a ser tuya o las aerolíneas te van a decir que la culpa es tuya y nadie te va a reembolsar ese dinero. Ese es el problema cuando los políticos no hablan, mejor todavía. Ese es el problema cuando los políticos no hacen bien su trabajo. El presidente de los Estados Unidos sigue insistiendo en que la guerra en Irán se está ganando. Sigue insistiendo en que las cosas van bien. Y nosotros seguimos insistiendo como periodistas que no tenemos evidencia de un ataque inminente, de que continúan los ataques de Irán, de que se menospreció el poderío militar de Irán, de que si de verdad estuvieran ganando la guerra, podrían pasar los buques por el estrecho de Hormuz, que por el momento no pueden pasar. Si estuviéramos ganando la guerra, los países europeos ayudarían a los Estados Unidos, pero los países europeos lo que están diciendo es, yo en esa guerra no me meto. Aquí el presidente Donald Trump diciendo que las cosas sí van bien. We took a little bit of a journey, a little bit of an excursion
over the last 2 weeks because we thought we had to do something about very bad people that want to have nuclear weapons. We can't allow that. They would have had it. If we didn't send the B-2 bombers in, they would have had it 7 months ago, a couple of weeks after that, and we can't let that happen. So we did a little excursion, and we're way ahead of schedule, as you probably noticed. And we've had, we knocked out their Navy, their Air Force, their anti-aircraft equipment, their radar, and their leaders. It's been amazing militarily, but it's something that had to be done. Unfortunately, I say, we don't do it with glee. Y efectivamente Estados Unidos ha acabado con una parte del liderazgo en Irán, pero no de todos. Cada vez que matan a uno, otros toman ese puesto. Esto me recuerda un poco la dinámica dentro de los carteles de las drogas en México. Yo sé que no tiene nada que ver, pero digamos que el proceso de subir al liderazgo es más o menos el mismo. Matan a uno y suben otros, o suben varios más. Ahora, ciertamente el gobierno de los Estados Unidos e Israel han logrado asesinar y ejecutar a los principales líderes en el gobierno iraní, pero ahora habían matado a Ali Khamenei, quien era el ayatollah a cargo del país, y ahora está su hijo de 56 años. No solo eso, sino a quien también mataron es al jefe de inteligencia, que se suponía que era el operador. Unos son los jefes, todos hemos tenido jefes, pero unos son los jefes y luego están los operadores, los que realmente hacen el trabajo que ordenan los jefes. El gobierno de Irán, como represalia en contra de Israel por haberles matado a su jefe de inteligencia, sacó este video que vamos a ver, en donde salen aparentemente cohetes desde Irán dirigidos a Tel Aviv. Vamos a verlo. Estos son algunos de los cohetes que sacó los mismos medios de comunicación en Irán, por lo tanto es imposible saber si poder verificar de dónde salen exactamente ni hacia dónde van, pero ese mismo tipo de cohetes son los que llegan a Israel. A mí me tocó estar ahí hace un par de años, y cuando llegan está este escudo protector que en el mejor de los casos y en casi todos los casos logran destruir este tipo de cohetes. Tenemos que saltar al Caribe porque continúan las presiones para que haya cambios en Cuba. No solo hay enormes apagones de seguridad, sino que también continúan las presiones diplomáticas para que haya algún tipo de negociación, todavía no sabemos exactamente cuál, algún tipo de negociación entre Estados Unidos y Cuba. Pero el dictador, Miguel Díaz-Canel, sigue desafiante y dijo lo siguiente: pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos y de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos. Ante el peor escenario, a Cuba le acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. No sé si esto es cierto o si esto me suena un poquito a esos bailes que hacía Nicolás Maduro. ¿Se acuerdan? Que cuando Estados Unidos estaba amenazando a Venezuela, Nicolás Maduro se ponía a hablar y a bailar. Esto parece ser Díaz-Canel hablando ante lo que parece ser un cambio inevitable en Cuba. Lo que no sabemos es cómo viene ese cambio y cuándo sería ese cambio. Claramente Estados Unidos está enlodado en la guerra en Irán, y mientras no pueda resolver el problema de Irán, difícilmente, dicen algunos expertos militares, se va a querer meter en otro tipo de intervención militar o diplomática en el caso de la isla de Cuba. Muy bien, México sigue defendiendo al pueblo cubano. Es importante decir el pueblo cubano, pero la pregunta es si México también está defendiendo a la dictadura cubana, no solo al pueblo, sino la pregunta es si están defendiendo al dictador Miguel Díaz-Canel, si está defendiendo la dictadura de la familia Castro, si está detrás del apoyo a la dictadura, porque hay una diferencia enorme. Entonces, hace unos días, en una de las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum, la enfrentaron con esa pregunta y esto contestó. Es su propia autodeterminación lo que tiene que determinar.
Sí, bueno, solo que el problema en Cuba es que pues estamos hablando de un país de un solo partido durante 67 años. La gente no vota a su presidente y tampoco hay transparencia ni siquiera sobre lo que gana el presidente, como por ejemplo si pasa en nuestro país, ¿no? Que conocemos el salario en este caso la presidenta, son Bueno, esa más es o tu menos 14 opinión, salarios esa mínimos. es tu Pero opinión. en el caso de Cuba no existe como tal un tema de transparencia para saber, por ejemplo, cuánto Por eso, cuánto pero es lo que esa es ganan tu ellos. opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. Y en México la gente puede tener distintas opiniones, distintas. Se puede apoyar o no al régimen de Cuba, pero el pueblo cubano es el pueblo cubano. Y México no abandona a nadie, ni a su pueblo, ni a un pueblo que esté en sufrimiento. Entonces, por eso es muy importante la historia, porque no es de ahora, es de siempre. Es la solidaridad de México con el pueblo cubano, eso lo entiendo, pero no es cuestión de opinión el decir que Cuba es una dictadura hace 67 años, que en Cuba hay prisioneros políticos, que en Cuba ha habido ejecuciones, que en Cuba hay censura de prensa, que en Cuba no hay elecciones multipartidistas. Cuba no es una cuestión de opinión, es una verdadera dictadura durante los últimos 67 años. Vamos a pasar finalmente con, si viste el partido de béisbol al igual que yo, fue extraordinario. Empezó Venezuela ganando, fue en el clásico de béisbol anoche en la ciudad de Miami. Venezuela no era el favorito, ciertamente los favoritos era el equipo de los Estados Unidos porque estaban jugando en casa, creían que estaban jugando en casa hasta que llegue el equipo de los Estados Unidos y se da cuenta que en el estadio la mayor parte de las personas que estaban eran, por supuesto, venezolanos apoyando al equipo de Venezuela. Empezó Venezuela ganando 2-0, Estados Unidos los empata casi al final del partido, creen que iban a mejorar y de pronto Venezuela mete una carrera realmente extraordinaria. Y la celebración fue tanto en los Estados Unidos como en Venezuela. Vamos a ver algunas de las imágenes. Es lo mejor que hay. Mis dos muchachos, mis dos hijos juegan béisbol, practican béisbol y ven esto como lo mejor que ha pasado en toda su vida y lo mejor que hay para Venezuela. Y en lo que viene, bueno, celebrar. Felicidades a Venezuela y para mí esta es la verdadera serie mundial del béisbol, no la serie en los Estados Unidos donde solo están equipos estadounidenses, sino esta verdadera serie mundial de béisbol donde hay equipos de todo el mundo. Felicidades para Venezuela, muy bien merecido. Y ahora sí, nos vamos a nuestra entrevista. Está con nosotros César Grajales, él es el presidente y fundador de la Red Latina Network Foundation. Y está con nosotros para analizar algunas de las principales noticias del día. Así que mi conversación con César, no siempre estamos de acuerdo, pero mi conversación con César ahora mismo.